Muy bien, pues antes de que tú hables, vamos a hablar con el papá para que te bendiga. Pues Señor, bendecimos este tiempo. Señor, gracias por poder en esta ocasión contar con nuestro hermano Jonathan, Señor. Y Padre, pues te pedimos que tú, desde tu palabra, tu soltura, Señor, queremos escuchar de ti, Señor Jesús. Y Padre, pues que tú lo guíes, Señor. Gracias porque Él está esta mañana con nosotros. Lo queremos bendecir en el nombre de Jesús. Y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nada, lo primero, me va a quitar bozal. Yo no sé vosotros, pero a mí la mascarilla me tiene frito, ¿eh? Pero bueno, estamos más de uno, ¿verdad? Buenos días, hermanos. Buenos días. Espero que estéis bien, hermanos y hermanas. Un gusto poder estar aquí compartiendo la palabra en esta mañana. Hace una semana hablé con Luis, tenía ganas de verles, ya hacía tiempo que no nos veíamos, ver a su esposa, a sus hijos. Echo de menos a Josué. Sí, está fuera. No está fuera, ¿verdad? Bueno, les mando un saludo a Josué, también sé, lo esperaba verlo esta mañana, pero bueno, el Señor lo permitirá en otra ocasión si hay oportunidad, pero lo bueno es que puedo ver a vosotros y poder estar aquí compartiendo la palabra. Llevo tiempo estudiando el libro de Génesis. Cuando hablo de tiempo, hablo de años estudiando ese libro y aún no he terminado. Voy por la mitad del libro y lo que me queda. Sé que aquí en la congregación, porque esto de los medios es una ventaja al estar online, pues de vez en cuando me conecto, veo lo que vais compartiendo, ¿verdad? Me gusta ver lo que el Señor está haciendo en otras congregaciones, allá donde su pueblo se reúne, es bonito, de una manera que el Señor nos da, de utilizar la tecnología, ¿verdad?, para estar conectados, aunque nada como estar juntos, pero ante la situación, pues damos gracias a Dios por estos medios. Mando un saludo, aprovecho para los hermanos que estáis conectados desde casa, que el Señor os bendiga, y también a los hermanos que se puedan estar conectando desde Almería, de Barcelona. Un saludo también para vosotros, bendiciones de parte del Señor. Y bueno, como estoy con Génesis, pues adivinad qué voy a dar hoy. Yo sé que vosotros ya lo habéis visto esto, con Luis he estado compartiendo mucho tiempo Génesis, probablemente algunas cosas os suenen, pero como yo no sé qué os sonará o qué no, pues parto de cero y de ahí arrancamos. Así que vamos a tener alguna lectura en el libro, voy a ir a los dos primeros, al capítulo 2, capítulo 3, y voy a hacer algunas lecturas salteadas, por eso no os pido que me sigáis con la lectura, pero sí que prestéis atención, porque voy a ir saltando algunos versículos. En Génesis, el capítulo 2, dice la palabra del Señor: y moldeó Jehová Dios al hombre del polvo del terreno, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó Jehová Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había moldeado. E hizo brotar Jehová Dios del terreno todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tomó Jehová Dios al hombre, y lo colocó en el jardín de Edén para trabajarlo y guardarlo. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del jardín ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas de él, ciertamente morirás. Y dijo la serpiente a la varona: ciertamente no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la varona que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su varón que estaba con ella, y comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron cinturones. Y dijo Jehová Dios: mira, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora quizá envíe su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del jardín de Edén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, somos salvos por gracia. Amén.
Lo estamos viendo esta mañana, lo recordamos, es una verdad que está en la Escritura. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la carta a los Efesios, lo dice de manera muy clara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Amén? Amén. Esto lo enseña la palabra de Dios y esto creemos. Pero la palabra de Dios también nos dice en la carta que Santiago escribe a las 12 tribus en la dispersión, que la fe sin obras, ¿dónde está? En el cementerio. Una fe viva es una fe activa. La fe tiene que traducirse en obras, y de la fe que tenemos en nuestro Padre, en esa gracia que hemos recibido de Él, actuamos en consecuencia. ¿Amén? Amén. Ahora, llevamos 2000 años enmarañando la relación entre la gracia y la ley, la fe y las obras. Y yo no voy a desenmarañar ese lío que hemos ido montando durante 2000 años, pero sí voy a tomar unas palabras que me parecen abrumadoramente sencillas del apóstol Pablo, que dice de qué trata esto de ser hijo e hija de Dios. En la carta a los Gálatas, él dice que en Cristo Jesús, es decir, cuando ya hemos nacido de nuevo, cuando ya somos creyentes, cristianos, lo que vale es la fe que obra por el amor. Y esto es lo que dice Pablo. La fe que obra por el amor. La fe, ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo tiene que empezar ahí, depositando nuestra confianza en el Creador de los cielos y la tierra. Todo empieza por ahí. Sin fe no le podemos agradar. Luego tenemos que poner fe en Él para poder agradarle. Amén. Luego, todo lo que no proviene de fe, dice Pablo en Romanos, ¿qué es? Pecado. Por eso no podemos agradar a Dios. Porque si lo que nace de nosotros, en servicio a Dios, en obediencia a Dios, no proviene de esa fe en su palabra, en sus promesas, en nuestro Redentor Jesucristo, es pecado. Por eso no podemos agradar a Dios. Así que todo empieza por la fe, como dice el apóstol Pablo. Ahora, la fe que obra. La fe que obra. Si recordáis, en Hebreos capítulo 11, ahí aparecen una lista de hombres y mujeres que por la fe, todos y cada uno de ellos hicieron algo. Por esa fe que tenía, obraron. Como he dicho y vuelvo a repetir, la fe activa, o una fe viva, mejor dicho, una fe activa, es una fe que obra en consecuencia. ¿Y cuál tiene que ser el motor de todo esto? Pablo termina diciendo, la fe que obra por el amor. El amor a Dios primeramente y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando a Jesús le preguntaron por el primer y más grande mandamiento de todos, ¿qué contestó? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es decir, con todo en gran manera. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo dijo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo algo más. Dice, de estos dos mandamientos no se resume toda la ley en estos dos mandamientos. Lo que él dijo fue que la ley y los profetas, lo que en el cristianismo conocemos como el Antiguo Testamento, cuelga, depende de estos dos. Así que toda la palabra de Dios depende del amor a Dios en primer lugar y del amor al prójimo. Así que Pablo, de manera muy sencilla, la fe que obra por el amor, nos está diciendo que esto es lo que vale en Cristo. Dicho de otra manera, esto es vivir como Dios manda. ¿Amén? Esto es vivir como Dios manda. Ahora, nosotros solemos llevar bien que Dios mande. No tenemos problema en que Dios mande. Estamos contentos de que Dios mande. Queremos que Dios mande, que Él gobierne, que se hagan las cosas como Él dice que hay que hacerlas, ¿verdad? Jesús nos enseña a orar, venga tu reino. Y así oramos, Señor, venga tu reino. Él es el soberano y queremos que gobierne. Otra cosa distinta es que Él nos mande de manera particular. Eso ya lo llevamos un poco más regular. Que Él mande fenomenal. Que Él sea el soberano, sí. Pero que me mande a mí lo que yo tengo que hacer, a veces, ya aprieta la camisa. Todos de una vez le preguntaron a un niño, ¿tú qué quieres ser de mayor?
¿Sabéis los niños que contestan? Bueno, antes contestaban unas profesiones, ahora las profesiones han cambiado. Ahora quieren ser futbolistas, cantantes, famosos, youtubers. Este niño dijo, yo de mayor quiero ser jefe. Digo, bueno, te promete. Este niño promete. Y todos, en mayor o menor medida, llevamos algo de este niño dentro. Todos de mayores tenemos un niño que de mayor quiere ser jefe. Quiere mandar. Porque lo de ser mandados ya es otra cosa. Y ser mandados en aquello que no tenemos problema, lo llamamos bien. La cuestión no es ser mandados en aquello que vemos bien, sino en cuando nuestra voluntad y la de Dios se encuentran, pero en el desencuentro. Y parece que la voluntad de Dios es contraria a la nuestra, cuando no es así. Cuando es nuestra voluntad la que es contraria a la de Dios. Cuando estamos en esas situaciones, cuando Dios nos dice una cosa y nosotros queremos hacer otra, o pensamos distinto a Dios, nos encontramos como el primer Adán, como el primer hombre en el huerto. ¿Cómo estaba el primer Adán? Tal y como hemos leído en esta mañana. Dice que Dios moldeó del barro, del polvo de la tierra, al hombre, sopló en sus narices aliento de vida, y entonces el hombre es un ser viviente. ¿Qué hace Dios con ese hombre que acaba de formar y al que le ha dado vida? Dice que lo pone en un lugar muy especial. Lo que está haciendo Dios con Adán en el principio es santificarlo. Porque dicho sea de paso, Dios está tomando a ese hombre y lo está colocando en un lugar santo. Es el lugar de su presencia, de su morada. Y de la misma manera, nosotros, como pueblo de Dios, hemos sido santificados por Dios por medio de Cristo. Luego estamos como el primer Adán. Hemos sido santificados, apartados para Dios, puestos en un lugar especial. Y delante de Adán, ¿qué pone Dios? Hace de un jardinero, empieza a plantar árboles, frutales, los más hermosos, y le dice a Adán, mira, de todo árbol del huerto puedes comer. ¿De todo, Señor? ¡De todo! Yo me imagino, a Adán le tenía que gustar la fruta. No como a mí, eso es otra cosa. Pero a Adán le encantaba la fruta y me lo imagino frotándose las manos. De todo árbol puedo comer, de todo. ¿Incluido el árbol de la vida? De todo árbol del huerto. Oh, gracias, Señor. Pero hay un árbol del que no puedes comer. Ah, no, Señor. Pues, ¿qué árbol es? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué no puedo comer de ese árbol? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el texto hebreo aquí emplea una manera enfática que nosotros traducimos, ciertamente morirás. Lo que está diciendo el texto es, muriendo morirás. Es decir, empezará en ti un proceso de muerte. Y no solo eso, sino que también se puede entender como muriendo traerás la muerte. Muriendo matarás. Eso de morir matando se cumplió aquí, lamentablemente. Y es lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos, que por el primer Adán, la muerte entró en el mundo, luego todos morimos. Porque cuando él comió, la muerte entró y por esa causa morimos todos. Así que al comer él, no solo murió él, sino que trajo la muerte. Por eso no podía comer de ese árbol. Así que estaba de alguna manera el Adán, básicamente, entre dos árboles, que son los que el texto menciona de manera particular. El primer árbol, el árbol de la vida. El segundo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, yo en Almería esto no lo he visto, a lo mejor aquí en Málaga sí, ya me contáis vosotros. A lo mejor habéis ido alguna vez a la frutería, la verdulería, sea en el supermercado, en la frutería del barrio o en el mercado, y habéis encontrado entre la caja de limones y la caja de aguacates una cajita con fruta que ponía fruta del árbol de la vida, 1,99 el kilo. ¿Existe aquí en Málaga? No la he visto, yo tampoco. No ha pasado nunca que ha salido el frutero o la frutera. Mira, me han llegado fresquitas, me acaban de llegar ahora, las acabo de sacar para ti, para que te lleve un kilito, las pruebes. Fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Tampoco? ¿Tampoco hay aquí en Málaga? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? En Almería no hay, ya te digo yo que en Almería no me ha pasado. Nunca nadie se ha ido con un carrito a la compra. Digo, me llevo fruta del conocimiento del árbol del bien y del mal. Lo que quiere decir esto es que detrás de estos dos árboles hay un significado. Representan algo que Dios quiere por medio de ellos enseñarnos a nosotros.
¿qué representan cada uno de estos dos árboles? Ya algo se ha ido apuntando esta mañana, porque hemos hablado de vida, y tenemos el árbol de la vida. Pero vamos a empezar por el árbol del conocimiento del bien y del mal, luego vamos al árbol de la vida, para ver qué representa. El árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que representa se puede ver en la tentación que también hemos leído. Cuando la serpiente tienta a la varona, le dice, ciertamente no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué va a pasar? Serán abiertos vuestros ojos. Y esto no significa que Adán y Eva tenían los ojos cerrados en el huerto. Les está hablando de otra visión. ¿Y qué más le dice? Seréis como Dios, ¿verdad? Luego, la tentación consiste para el varón y la varona en el huerto ser como Dios. ¿Por qué somos tentados? Según Santiago. Cada uno es tentado según su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Un deseo muy intenso del alma. Luego, somos tentados ¿por qué? Por nuestros deseos, por nuestras pasiones. ¿Y qué solemos desear? ¿Lo que tenemos o lo que no tenemos? Solemos desear lo que no tenemos. Es uno de los problemas de la infelicidad. Si deseáramos lo que tuviéramos, fenomenal. Pero deseamos aquello que nos falta, aquello que no tenemos. Luego somos tentados cuando deseamos lo que no tenemos y que Dios no nos ha dado. Pensemos un momento en el hombre. ¿Cómo fue creado el Adán? Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, es decir, parecido a nosotros. ¿Era el hombre, el varón y la varona, como Dios? ¿Eran parecidos a Dios? Luego ellos no deseaban ser como Dios porque ya eran parecidos a Dios. Entonces, ¿en qué consiste la tentación? ¿Qué es la misma tentación, dicho sea de paso, que enfrentamos tú y yo? La serpiente no termina diciendo seréis como Dios, dice algo más. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta es la tentación. Ser como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Tendréis la capacidad de decidir por vosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Juzgaréis como Dios, pero sin Dios. Vosotros seréis vuestro Dios. Luego, ¿qué representa el árbol del conocimiento del bien y del mal? Un gobierno ateo. El gobierno del hombre sin Dios. El hombre decidiendo por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Ya tenemos el primer árbol. Vamos con el árbol de la vida, que casi por oposición lo podríamos definir, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la Escritura? Por ejemplo, en Proverbios nos dice que la sabiduría es árbol de vida. Así que el árbol de la vida representa la sabiduría. ¿Pero qué tipo de sabiduría? Dejemos que sea el mismo libro de Proverbios que lo defina. ¿Qué es la sabiduría? Todos conocemos el texto. La sabiduría es el temor de Dios. Esa palabrita, el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. La palabrita principio, en hebreo, se puede traducir también por primicias. Luego lo que nos está diciendo es que las primicias, es decir, los primeros frutos que se tomaban de los árboles, las primeras espigas que brotaban y daban fruto, que se tomaban y se apartaban para Dios, incluso los primogénitos, que eran el principio del vigor, esos son las primicias. Luego nos está diciendo que la parte más especial, la parte escogida, los primeros frutos de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? También nos lo dice el libro de Proverbios. El temor a Dios es manantial de vida. El temor a Dios, dirá también en otro proverbio, es vida. ¿Por qué es vida el temor a Dios? Porque el temor a Dios es aborrecer el mal. Así que el árbol de la vida, que es esa sabiduría que se somete a la voluntad de Dios, que teme a Dios, que se aparta del mal, que rechaza todo aquello que es pecado para hacer la voluntad de nuestro Padre amado. Eso es lo que representa el árbol de la vida. Por lo tanto, el hombre al principio tiene que tomar una decisión entre juzgar las cosas como Dios las juzga o juzgar las cosas por su propia cuenta, independizarse de Dios. Y sabemos lo que pasó.
Pero la cuestión no es lo que pasó con Adán, la cuestión es qué pasa con nosotros. Porque nosotros, cuando nuestra voluntad choca con la de Dios, es contraria a la de Dios, estamos en el mismo punto que estaba el hombre en el huerto. Estamos ante dos árboles y tenemos que decidir de qué árbol vamos a comer. ¿Vamos a comer del árbol de la vida? Es decir, ¿vamos a someternos a la voluntad de Dios? ¿Vamos a decir, como dijo Jesús, hágase tu voluntad? ¿O vamos a optar por el otro árbol? Y vamos a decidir nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Esta es la pregunta para nosotros en esta mañana. Ahora voy a darte un indicativo que nos puede ayudar a reconocer de qué árbol estamos comiendo. Porque dices, bueno, vale, yo quiero comer del árbol de la vida, pero ¿cómo sé que no estoy comiendo del otro? Pues vamos a verlo, porque el texto también nos habla de cómo identificar que yo estoy comiendo del árbol correcto. Cuando la serpiente tienta a la varona, ocurre algo. Y es que la visión de la varona empieza a cambiar con respecto al árbol. A medida que la tentación va avanzando y cuando ella ya ha determinado comer del árbol, empieza a cogerle cariño al árbol. Ya no es un árbol, como Dios ha dicho, que trae muerte. Ahora ella por sus ojos ve que es un árbol bueno. ¿Qué está pasando aquí? ¿Un árbol que trae muerte es un árbol bueno? Tú comerías, dices, mira, esto te va, tú te comes esto, te mueres al segundo. ¿Te lo comerías? Dices, ¿es un árbol malo? ¿Qué está diciendo la varona de ese árbol al que Dios ha dicho, esto es malo? ¿Lo está llamando bueno? ¿Os suena a lo malo llaman bueno? Está invirtiendo las categorías. Está empezando a juzgar por sí misma las cosas. Dios ha dicho, este árbol es malo. Ella está diciendo, este árbol es bueno. Además, es deseable para alcanzar sabiduría. La sabiduría, la verdadera sabiduría, solo proviene de Dios. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él dará. Pida con fe, pero pídala a Dios. Ella está buscando alcanzar la sabiduría por los medios que Dios no quiere. Y no solo llamó a lo malo bueno, también llamaron a lo bueno malo. ¿Cómo creó Dios a la primera pareja? Pues como todos hemos venido al mundo. Dice, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. ¿Cómo Dios valoró la desnudez del hombre en el huerto? Insisto, en el huerto. Buena. Cuando Dios crea y hace su creación, termina diciendo que Dios vio todo lo que había creado y era bueno en gran manera. Así que la desnudez del hombre y la mujer en el huerto era buena en gran manera. ¿Qué es lo primero que hacen después de comer ambos del fruto? Se tapan la desnudez. ¿Por qué se tapan la desnudez? Empieza la vergüenza, empieza el miedo, empiezan toda una serie de sensaciones que por estar vivos todos tenemos. Eso es consecuencia del pecado. Eso es consecuencia de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuanto más comemos del árbol del conocimiento del mal, más vergüenza, más miedo, más no temor santo de Dios, sino más pavor de Dios nos causa y más nos escondemos de Dios. Eso es lo que causa el pecado en nosotros. Nos separa unos de otros. Y ellos juzgan esa desnudez que Dios ha dicho es bueno en gran manera como algo vergonzoso, algo que tapar, algo malo. A lo bueno llaman malo. Luego, si quieres un indicativo para saber de qué árbol estás comiendo, ¿cómo estás tú valorando las cosas? ¿Cómo estás juzgando las decisiones que tú tomas? Y no hablo esto en un sentido absoluto. Es decir, no que estemos en contra de Dios en todo, o estemos de acuerdo con Dios en todo, pero probablemente hay áreas de tu vida en las que el juicio de Dios y tu juicio o tu valoración sea diferente a la que hace Dios. Y yo sé que estáis viendo el tema de la santidad.
¿Qué nos pide Dios que seamos santos? ¿En algún área? En toda nuestra manera de vivir. Luego es toda nuestra manera de vivir, y eso no deja fuera nada. Es toda nuestra manera de vivir la que debemos someter al criterio de Dios. No solo un área en concreto, no solo lo que Dios opina como yo, entonces yo opino como Dios. No, es cuando yo no opino como Dios, yo tengo que someterme a la voluntad de Dios. Entonces estarás comiendo del árbol de la vida. Entonces es cuando viene vida a ti, y no solo a ti, sino que de ti sale vida también para otros. Y empieza esa decadencia que trae el árbol de la muerte, trayendo muerte a otros, se invierte y empieza a traer vida. Esos ríos de agua viva de los que Jesús habla, que correrán, es esa vida, esa agua que quita la sed a otro. Fijaros qué importante es decidir de qué árbol estamos comiendo y saber de qué árbol estamos comiendo. Es fundamental. La tentación inicial en Génesis, en el huerto, es la que nos encontramos cada día en nuestras vidas. En la base es lo mismo. Y todo se puede resumir a esos dos árboles. Luego es importante saber de qué árbol estamos comiendo. Y en las áreas en las que aún no nos hayamos sometido a Dios, someterlas. Por amor a Él. Por amor a Él. Porque confiamos en nuestro papá. Hay muchas cosas. Muchísima cantidad de cosas que ignoro. Muchísimas. Solo tienes que coger el libro de Job y hacer una leída a los últimos capítulos, creo que a partir del 38, cuando Dios empieza a hacerle preguntas a Job. Tómate eso como un cuestionario personal. Intenta contestarle a Dios. Haciendo ese chequeo, yo me doy cuenta que el que sabe entre Dios y yo es Dios. El que de verdad conoce todas las cosas es Él. Y lo bueno es que Él nos ama. Lo bueno es que Él quiere el bien para su pueblo. Luego, ¿me puedo fiar de Él? Como un niño chico, ¿verdad? Tómate este medicamento. Este medicamento te va a curar. A lo mejor es un mal trago en un momentito, pero ¿cuál es la finalidad que Dios tiene? Que te cure, que te pongas bien, que haya vida en ti, que haya salud. Pero ¿qué pasa? Que al igual que ese niño chico que quiere ser jefe, que todos llevamos dentro, tenemos un niño chico que no se quiere tomar el medicamento. Pero es para nuestro bien y podemos fiarnos de nuestro Padre. Es más, necesitamos fiarnos de Él. Si no, ¿de quién nos vamos a fiar? ¿De nosotros mismos? Para decidir lo que está bien y lo que está mal. Ahora, con estos árboles ocurre otra cosa. Y es que, al igual que la varona y al igual que el varón, allá en el huerto, podemos confundir los árboles y podemos pensar que el árbol del conocimiento del bien y del mal nos va a dar la sabiduría. Y el árbol del conocimiento del mal nos va a ayudar a tomar decisiones correctas. ¿Por qué? En la naturaleza podemos dividir los árboles frutales de muchas maneras, pero los voy a dividir en dos categorías. Hay árboles cuyo nombre del árbol se corresponde al nombre del fruto. Por ejemplo, un manzano. ¿Qué da un manzano? Manzana. Eso no te vaya a llevar a equivoco. ¿Sabes lo que estás comiendo? Un peral. Un limonero. Un naranjo. Y podríamos seguir, ¿verdad? Hay un nombre del árbol, se corresponde al nombre del fruto. A esta categoría de árboles pertenece el árbol de la vida. ¿El árbol de la vida qué da? Vida. No hay equivocación. Dios dice, antes de echar al hombre, el hombre es como uno de nosotros. No vaya a ser que ahora alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre.
¿Qué trae el árbol de la vida? Vida. Ahora, ¿qué da el árbol del conocimiento del bien y del mal? Este árbol pertenece a la segunda categoría. Aquellos árboles cuyo nombre no se corresponde al nombre del fruto. ¿Qué da una palmera? Dátiles, cocos, pero no da ni palmeras, ni palmeritos, ni palmeros. En eso estaremos todos de acuerdo. Luego, el nombre del fruto no se corresponde al nombre del árbol. Y tú hablas, dices, ¿el árbol del conocimiento del mal trajo conocimiento del bien y del mal? No. Lo que trajo en última instancia ese árbol, que fue lo que Dios dijo, es muerte. El nombre del fruto no se corresponde al nombre del árbol. El árbol, fijaros que tiene dos categorías, el bien y el mal. El bien y el mal proceden del árbol del conocimiento. Y es que Dios no valora las cosas solo por si están bien o están mal. Él tiene otra categoría. Y es si dan vida o dan muerte. Y yo os propongo estas dos categorías para valorar las cosas. No si están bien o están mal, porque pueden estar bien, sí, por supuesto. No estamos relativizando el bien y el mal. ¿Hay cosas que están bien? Sí. ¿Hay cosas que están mal? Sí. ¿Pero de qué árbol proceden? Porque si proceden del árbol del conocimiento, lo que trae es muerte, aunque esté bien. Y muchas veces pensamos que porque está bien, Dios estará de acuerdo. Pero la pregunta no es si está bien o está mal, sino si trae vida o trae muerte. En un momento de la historia del pueblo de Dios, Moisés le dijo unas palabras al pueblo. Dice, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. No dijo el bien y el mal. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y fíjate que Moisés no le dice, escoged. No. Moisés le dice, escoge la vida. Porque sabe que es lo mejor. ¿Y qué es la vida? Les continúa hablando. Escoge la vida para que vivas tú, tu descendencia, tus hijos, tu familia. Dios piensa en familia. Dios piensa en pueblo. No solo te va a ir bien a ti, va a ir bien también a tu familia. Porque esa vida abundante que viene de Dios brota para vida y afecta a otros. Así que escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. ¿De qué manera? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Como hemos dicho, el árbol de la vida representa el gobierno de Dios, el reino de Dios del que somos parte. Y cuando nos sometemos a su reino, a su gobierno, eso trae vida. Desde pequeñitos. Por eso a veces cuesta diferenciar. Pero desde pequeñitos nos están alimentando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nuestros papás y nuestras mamás, con todo el cariño, nos dicen, esto no, esto está mal. Esto sí, muy bien, esto está bien. Y vamos creciendo, en el colegio las cosas no cambian, y nos siguen enseñando lo que está bien y lo que está mal. Valores. Y está muy bien tener valores. Es más, hay que recuperar valores que esta sociedad ha perdido. Y debe empezar por la casa de Dios, esa recuperación, para poder ser sal y luz. Pero no todo queda en una cuestión de valores. Cuando llegamos adultos, seguimos filtrando las cosas por si están bien o están mal. Y muchas veces, nuestra sociedad, muchas veces por no decir siempre, nuestra sociedad, nuestra cultura de la que somos parte, es la que filtra lo que está bien y lo que está mal. Y si en nuestra cultura algo está aceptado, nosotros lo aceptamos también y decimos, es que está bien. Y voy a poner un ejemplo que está muy en boga a día de hoy. La homosexualidad. A día de hoy, ¿qué dice la sociedad? Está bien. Habrá que hacer un día del orgullo heterosexual a esta altura. Que está bien.
¿Y qué está pasando en muchas iglesias? Lamentablemente, están juzgando bajo el árbol del conocimiento del bien y del mal y están diciendo, eso está bien. Y este es un ejemplo que nos puede parecer muy gordo, pero Dios nos dice seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y hay cosas más pequeñitas que seguimos juzgando bajo nuestra cultura, bajo la sociedad de la que formamos parte. Y decimos, nuestra cultura ha aceptado esto, está bien. Además, no está mal. Pero sabes que no importa cuál sea la justificación que tú emplees para decir que está bien o está mal. Si estás juzgando tú, sea bajo el filtro que sea, es árbol del conocimiento, del bien y del mal. Si estás juzgando a Dios y tú te estás sometiendo a lo que Dios dice, es árbol de vida. Y lo que necesita el pueblo de Dios es vida. Lo que necesitas es vida. No solo lo que está bien y lo que está mal, sino cuál es la voluntad del Padre. Y créanme, hermanos, no hay que inventar tanto, está escrito. Está escrito cuál es la voluntad de Dios. En su palabra Dios te dice, mira, esto te va a traer vida. Si haces esto, te va a ir bien. Señor, pero es que este medicamento está muy malo. Pero esto trae vida. Es que a mí me enseñaron, es que llevamos 20 años haciendo las cosas de esta manera. ¿Vamos a cambiar a día de hoy? ¿Cómo es posible que si durante tanto tiempo se ha hecho así, hayamos estado equivocados? Bueno, pues si el hombre hubiese pensado así siempre, no se hubiese llevado a cabo ningún cambio. Porque todo venía haciéndose hace mucho tiempo. Cuando llegó Jesús, todo se venía haciendo ya mucho tiempo, muchos años, y Él cambió cosas. Aunque llevaban muchos años ya instauradas. Y Él dijo, esto no trae vida. Atáis cargas pesadas que la gente no puede llevar. Estáis matando a las personas. Y Jesús vino para traer vida. Y su pueblo debemos recuperar esa vida que Jesús vino a traer. Su pueblo debemos someternos a la voluntad de Dios. No juzguemos bajo lo que nos enseñaron que está bien y lo que está mal. Sometámonos al juicio de Dios, a su voluntad, a sus mandamientos, a su palabra, a lo que Él desea para que su pueblo sea un pueblo vivo. Estábamos muertos, como decía Luis, en nuestros delitos y pecados, pero hemos recibido vida. Un muerto que recibe vida no es un vivo, es un resucitado. Tú y yo hemos sido resucitados por el poder de Dios. El mismo espíritu y el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el que te ha levantado hoy. ¿Qué te va a sostener a ti? La vida de Dios. Es lo que te va a seguir ayudando a mantenerte en pie. El árbol de la vida. Y Dios, cuando nos santifica, pone todos los árboles delante de nosotros. Y nos dice, de todo árbol del huerto puedes comer. ¿Hay para elegir? Pues si Dios nos da tanto para elegir, ¿para qué vamos a elegir el que no es? No caigamos en la tentación de la serpiente. No escuchemos a la serpiente que nos dice, ciertamente no morirás. Vas a ser sabio. Vas a poder juzgar las cosas. Vas a poder decidir por ti. No necesitas a Dios para decidir esto. Dios te está engañando, ¿sabes? No le hagas caso. No, esto no. Dios se equivocó cuando dijo esto. No creas a la serpiente que te susurra un conjuro para hechizarte, para que tu visión se distorsione y empieces a ver a la muerte como algo deseable. Si fuera tan evidente, no caeríamos tan a menudo. No es evidente. Luego necesitamos que Dios nos ayude en esos momentos en los que la serpiente viene a susurrarnos, conocer la palabra de Dios, sin añadir y sin quitar.
porque la varona añadió y quitó. Hay que conocer bien la palabra de Dios, para saber bien cuál es la voluntad de Dios, para podernos someter a Él. Si no, cuando viene la tentación, nos marea la serpiente, ya no sabemos qué dice la Biblia, y es cuestión de tiempo. Jesús, cuando fue tentado, conocía muy bien la palabra de Dios. Escrito está. Y no se inventa, no la cita de memoria. Aunque probablemente la sabía, no empezó a decirle a Satanás, mira, es que me acuerdo que hay un versículo, no. Escrito está. Y eso fue lo que a Jesús le dio la victoria sobre la tentación. La palabra de Dios, conocer la palabra, sin añadir y sin quitar. Por eso él no terminó comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino del árbol de la vida. Y él mismo se convirtió en árbol de vida. El árbol de la vida, yo no sé cómo lo imaginarás, pero ¿y si te dijera que podría ser una zarza? Una zarza que da vida. No es el mejor de los árboles. Casi no tiene hojas. El árbol de la vida tiene 12 hojas. No más. No tiene mucho follaje. No se ve esplendoroso. Pero es que acaso la cruz de nuestro Señor se veía esplendorosa. Le veremos, mas sin hermosura, para que le deseemos. La cruz no es el mejor cuadro de un Mesías, de un rey. Al contrario, no hay hermosura en ella. Sin embargo, es árbol de vida. No te dejes engañar por las apariencias. No te dejes engañar por tus ojos. Necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Someternos a Él, a su voluntad. En toda nuestra manera de vivir. Absolutamente en toda. Sin dejar nada fuera de su gobierno. Dejar nuestra cultura en aquello que choca con la palabra de Dios y tomar la cultura de Dios. Dios es un Dios culto y con cultura. Y su cultura es la que de verdad da vida. No la cultura española. Es muy bonita, pero no da vida. La cultura de Dios sí. Su palabra, su forma de vivir, que quiere que su pueblo adopte para ser un pueblo santo que se aparta para Él, como es esposa y es esposo. Los esposos se santifican para el otro y santifican al otro para sí. Dice, yo te tomo como mi esposa de entre todas las mujeres. El esposo está santificando a la esposa. La esposa de igual manera con el esposo. Pero el esposo y la esposa se santifican para el otro. Y yo me aparto para ti. Y no cojo ninguna otra mujer. Las bodas, un matrimonio, es santificación el uno para el otro. Y Dios, para con su pueblo, es ese esposo que dice, yo me santifico para ti. No voy a coger ningún otro pueblo que no seas tú. Tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Ahora, nosotros como esposa, nos toca. Ahora está hablando el pastor que nos va a casar, turno de la esposa. ¿Aceptas a este esposo, a este hombre como tu legítimo esposo? ¿Y qué tiene que hacer la esposa? Yo me santifico para ti. Yo te tomo a ti como mi único esposo. Y si él es el único esposo, significa que no hay más dioses que compitan por nuestro amor. Significa que nos debemos solo a Él, que no miramos de reojo a otros ídolos, a otras maneras de hacer que no son las de Dios. Porque cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya está adulterando. ¿Qué ocurre cuando miramos
otras costumbres, otras maneras de hacer, que no son las de Dios, codiciando, deseando hacer como harían otros. Según Jesús, eso es adulterio, también con Dios. Y Dios desea una esposa santa, sin mancha, una esposa completamente fiel a Él, que bebe en los mares por Él. Esta es la esposa que Dios desea. Y esta es la esposa que Jesucristo va a venir a buscar. Y sabes, tu santidad me afecta a mí. La santidad de nuestros hermanos en China nos afecta a nosotros. Porque Dios no quiere que tú seas santo únicamente. Dios quiere un pueblo santo. Luego, no solo debemos ser santos por nosotros mismos, porque no, debemos ser santos también por amor a los demás miembros del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Porque Él viene a buscar a una esposa santa. Cuanto antes nos santifiquemos, antes vendrá por su esposa. Termino en 2 lecturas, no sé cómo vamos de tiempo. No he dicho nada de tiempo. ¿Vamos bien? Vale. Perfecto. Entonces puedo seguir. Voy a terminar con 2 lecturas. Una está en el libro de Proverbios, la otra en Eclesiastés. Proverbios 3, del 5 al 8. Y lo escribió alguien muy sabio. El rey más sabio que ha habido sobre esta tierra. Haríamos bien en hacerle caso. Confía en Jehová con todo tu corazón. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amar a Dios con todo el corazón. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Hay motivos para ello de sobra. ¿O acaso Dios no ha mostrado, sin tener necesidad, acaso Dios no ha mostrado su amor, su cuidado, el deseo de que te vaya bien a ti y a tu casa? Dios nos ha dado motivos abundantes para que digamos, me echo en tus brazos, puedo descansar en ti. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Árbol del conocimiento del bien y del mal. Reconócelo en todos tus caminos. Santidad en toda la manera de vivir. Y Él enderezará. No te preocupes que si te estás desviando, Él te va a enderezar. Pero reconócelo en todos tus caminos. No seas sabio a tus ojos. ¿Cuánto se parece, verdad, este proverbio a lo que pasó allí en el huerto? No seas sabio a tus propios ojos. Teme a Jehová y vuélvete del mal. ¿Por qué? Porque será medicina. Va a curar. Va a traer vida. Porque lo que Dios imparte es vida a su pueblo. Eso es lo que quiere impartirte. Pero reconócelo en todos tus caminos. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Estoy recordando un texto. Un pegote de barro. Y su alfarero. Isaías. ¿Acaso el barro le va a decir al alfarero, ¿se puede saber la forma que tú me estás dando? A ver, ¿y aquí por qué no me has puesto un asa? Vamos a ver, explícame. ¿Cómo veríamos si el barro, vamos a imaginarnos que el barro habla? Y tú pasas ahí al lado del alfarero y ve al pegote, diciéndole al alfarero, ¿se puede saber qué haces? ¿Se nos escaparía la risa o no? Ridículo, ¿verdad? ¿Cómo ese pegote que hace un rato lo estábamos pisando? Porque es barro, viene de la tierra. Se está elevando contra su hacedor. Pues dice el profeta que nosotros somos ese barro. Y a veces nos vemos como ese pegote, diciéndole a Dios, ¿se puede saber qué está haciendo con mi vida?
¿Se puede saber por qué esto no lo has hecho así y por qué esto no lo has hecho así? ¿Se puede saber por qué has permitido esto? Lo mismo que pensaríamos del pegote de barro que le discute a su alfarero, así nos vemos cuando estamos discutiendo con Dios. Ay, del que pleitea con su hacedor, si Él es el que nos da forma, y Él sabe cuál es la mejor forma de darnos forma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejarnos moldear por Él. Aprender lo que aprendió Job. El que sabe eres tú. Yo no. Ignoro muchísimas cosas. Pero tú sí sabes y me puedo fiar de ti. Porque tú me amas. Porque tú tienes cuidado de mí y de los míos. Y puedo someterme a tu voluntad. Para que sea lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Y rendirnos completamente a Él. Porque no hay lugar para el temor. El verdadero amor, el amor de Dios, echa fuera el miedo. El miedo viene del pecado. Y el miedo desaparece en la medida que nos rendimos a Dios, a su voluntad, a su palabra. No hay motivo para tener miedo de Dios. Ni uno. No nos lo ha dado. Motivos para temerles mucho. Pero podemos confiar en Él. Y eso es lo que nos dice este proverbio. Y queridos, termino con las palabras del escritor de Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este. Ya has oído un discurso. Espero que no un rollo, un discurso. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Con lo mejor que te puedes quedar esta mañana es con esto. Que salgas de aquí con temor a Dios y con el deseo, la voluntad, la determinación de obedecer los mandamientos de Dios. Porque esto es el todo del hombre. De esto va ser hijo e hija de Dios. La fe que obra por el amor. Que Dios os bendiga a cada uno. Amén. Amén.